Muchas gracias, Cristi. Pues caray, tenemos desastres, eventos extremos que nos salen muy caros en infraestructura y en vidas humanas, pérdidas en la biodiversidad, ondas de calor que matan a mucha gente, principalmente ancianos y niños, nuevas enfermedades, algunas que regresan con nuevos bríos. Parte de esta mesa era, tal vez a bote pronto, proponer algunas acciones, aparte de las que ya han mencionado, para tratar de mitigar o adaptarnos a este inminente e inevitable cambio climático que se viene encima, para tratar de disminuir el sufrimiento humano. Antes de ceder el espacio al público, tenemos unos pocos minutos. Quisiera preguntarle a nuestros excelentes panelistas si tienen algún comentario que agregar o alguna pregunta que hacerse entre ellos mismos. Profesor. Solamente quería comentar que en todo el proceso de las presentaciones hemos hablado de que tenemos todavía en la parte científica incertidumbre aquí, incertidumbre allá, y a veces más o menos incertidumbre, pero la gestión del riesgo, y en este caso ante riesgo climático, como cualquier otra gestión de riesgo, requiere aprender a manejar esas incertidumbres. Aún con incertidumbres tenemos que comenzar a actuar como se ha insistido aquí, y creo que no debe ser un pretexto para posponer las acciones. Entonces, la incertidumbre no es sinónimo de ignorancia, es simplemente una forma de expresar el grado de conocimiento o de precisión que tenemos en las proyecciones que hacemos. Muchísimas gracias. Yeah, I'd like to add two things to that. The first is the complexity of the changes mean we have to be working across sectors in ways that we are not doing right now. And so that's certainly a very important issue. The second is related to the uncertainty, is I think people, particularly policymakers, get themselves in a bind when they try and set up the questions. They're saying we have to solve climate policy for 2100 today. We don't need to solve climate policy for 2100 today. We need to put ourselves in the right pathway that we will continue to adjust as we go forward. And it's making good decisions and really building flexibility into systems. And if we bring our focus in shorter, in fact, then we do have a lot less uncertainty. We've got so much climate change built into the system, we know what's going to happen for at least the next 30 years, and we can work with that. There's very little uncertainty there. But the uncertainty there is how are we going to handle it? And by focusing, by changing the question somewhat, I think we can get away from the emphasis on uncertainty and move forward with the risk management in a much more effective way. Muchísimas gracias por la contestación. Profesor Gordón. Jorge, hay un asunto que me preocupa un poco. El profesor Homer Dixon nos decía al iniciar este evento que pensáramos, que recordáramos el número 370 como algo que debemos, 350 para el resto de nuestras vidas. A eso se refiere a las partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero después, a los pocos minutos, el doctor Lassi nos da la mala noticia de que ya andamos en 384 partes por millón. Me permití hacer una cuenta rápida sobre a qué equivale cada una de las partes por millón, y parece ser que son del orden de 5,000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y también nos mencionaron que esas emisiones, una vez que salen, pueden estar ahí por décadas. Entonces, tenemos un doble problema. Además de que ya estamos muy excedidos en cuanto a este valor a recordar, resulta que el sistema energético actual, industria, el transporte, etcétera, sigue en más de lo mismo. Es decir, no solo
no estamos disminuyendo las emisiones, sino que estas continúan aumentando, haciendo cada vez más difícil la situación mundial. No sé si tengan alguna opinión o alguna acción urgente que tomar o que recomendar. Well, I could just comment, Mr. Chair, that I certainly concur with your concerns, the projections of Professor Hansen that we need to get back to 350 do recognize the uncertainty, but nonetheless are pushing us into a direction much faster than we previously had thought. The unfortunate other reality is that the global greenhouse gas emissions in 2006, the last year I've seen global data on, are actually higher than we even estimated in our worst possible scenario in the year 2000. So things are getting worse faster in the terms of emissions when we in fact should be going in the other direction. And that's one reason why, as I indicated in my presentation, a group of 130 Canadian climate scientists sent a letter to all of our elected leaders last night saying we think there is a need for more urgent action and we'd like to see some leadership from our elected leaders. Thank you. Excelente. No sé, podríamos abrir un espacio de unos 5 minutos para preguntas del público. Si no es así, yo mencionaría un dato, un segundito. Resulta que la buena noticia es que las fuentes limpias de energía, de eso tal vez se trate parte de la siguiente mesa, son enormes. El dato que poca gente maneja, que poca gente conoce, es que la energía nada más que se recibe del sol es del orden de 10,000 veces el consumo actual. Entonces, pensando ingenuamente, si pudiéramos aprovechar la milésima parte de esa energía limpia, tendríamos varias veces lo que estamos consumiendo de manera terriblemente ineficiente en la actualidad. Otro dato, nos empiezan a sugerir que hay que cambiar del petróleo al gas natural porque este es más limpio, y entonces empiezan a surcar el océano de enormes barcos llenos de gas natural licuado, pero resulta que ese gas natural es muy mayoritariamente compuesto por metano, y hace unos minutos, por un poco menos de 2 horas, vi algunas imágenes donde se ve que hay unas tremendas fugas por todos lados en las tuberías, en los sistemas de este gas natural, que en realidad pues no sé qué nos va a complicar muchísimo más el asunto ambiental si pensamos en estas opciones. Bueno. Bueno, Carla Esbert de Nature Canada. Mi pregunta, al escuchar a casi todos mencionar la necesidad de gran flexibilidad, el hecho de que el futuro va a ser muy diferente, que el control va a ser cada vez más difícil, la complejidad y la incertidumbre, me hace pensar en las implicaciones para una de las estrategias más típicas y que hemos usado hasta ahora, que es tanto la legislación como las políticas públicas, las implicaciones que tiene eso, todas estas cosas para esta herramienta, que de por sí no es muy efectiva, no ha sido muy efectiva en, de hecho, traer cambios positivos, pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Estas leyes y políticas toman muchos años en hacerse, más años aún en implementarse. Entonces, bueno, quisiera saber su opinión al respecto del futuro de esta herramienta en general, y al doctor Soberón le preguntaría más específicamente cuál es su opinión en específico para las áreas naturales protegidas, o sea, la conservación de sitios tiene también esta pregunta se aplica, y quisiera saber la opinión de los dos niveles, ¿no? Gracias.
Creo que es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la implicación para una estrategia de conservación basada en áreas naturales protegidas o parques? La respuesta que yo tengo es que las áreas protegidas tienen un papel y creo que lo van a seguir teniendo, pero creo que lo principal en la protección del medio ambiente va a ocurrir afuera de esas áreas protegidas, que hoy por hoy en nuestros países la definición de área protegida en Estados Unidos es muy complicada porque incluye reservas y también muchos campos militares, ¿no? Pero, digamos, en Estados Unidos, en Canadá y en México, que son áreas parques, lo importante va a ocurrir afuera. ¿Qué tipo de agricultura? ¿Qué tipo de desarrollos urbanos? ¿Qué tipo de desarrollos forestales? Si van a seguir siendo la agricultura que es ahora industrializada, que básicamente disminuye la diversidad al mínimo posible, o agricultura, sistemas agrícolas que permitan una coexistencia con amplia diversidad, paisajes hipersimplificados o paisajes diversificados, donde coexistan muy diferentes estilos de actividad productiva. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso significa un ecosistema flexible y diversificado. Vamos a tener cambios, pero no es lo mismo hacer un cambio en 400,000 hectáreas que un cambio en 2,000, 3,000, 10,000 hectáreas. Y creo que las áreas protegidas van a formar parte de la matriz diversificada y van a servir para refugios, para mantener cierto tipo de especies que no toleran ningún tipo de interacción humana, etcétera. Muchas gracias, doctor Soberón. Adelante. Para ser un poco diverso voy a hablar en inglés para incrementar la diversidad de la lengua y también porque en Canadá me pagan mi salario en inglés. In mitigation and adaptation, we've heard that it requires an imaginative, creative, and holistic approach. Our views seem to be still, and the structure of the presenters and the topics still sectoral, topical, and definitely had a thematical approach. Yet climate change brings about the notion of a holistic approach because there are many things that are related to each other. We heard the case of biodiversity, we heard the case of water scarcity in Mexico, for instance. I didn't hear anybody talking about land degradation, understood as a loss of primary productivity, which I believe in some dry areas could become a major problem, and the onset of desertification sometimes. Well, in view of the above, I would like to hear from anybody in the panel who would care to comment on what would be holistic approach which aim at tackling the synergies between the global conventions that we have in place to look at climate change, to look at biodiversity, to look at land degradation, and the different agreements that are in terms of water and water distribution, source and scarcity. To my mind, and my personal bias and solution is that we need to affect the landscape through increasing its biodiversity. And the landscape through increasing its biodiversity means a reversal back to things like agroforestry and agroforestry, community-based agroforestry projects, which I see very little happening as yet in Mexico, for instance, or even in the U.S. and Canada, in the agricultural land use. Has very little of biodiversity, induced biodiversity in that regard. So how do we tackle that synergy? How do we come to find solutions while mitigating climate change? We also increase or conserve biodiversity and prevent land degradation.
Of course, there is no one answer. The complexity of the problem means we're going to have a diversity of responses. And we were asked to talk within our sectors because, indeed, we do have to focus within our sectors. There's a tremendous amount of work that each sector has to do within that sector. Over and above that, the sectors do need to work together. And the primary mechanism by which that happens is through the funders, through the various donors, agencies, mandating that the kinds of programs, the kinds of research that they conduct will make sure that various people are at the table. Here in Canada, IDRC has a program called EcoHealth. It funds community-based adaptation. Right now they're funding community-based adaptation in Africa that is focusing on water resources, climate change, and human health as a place to get started. There's lots of other examples where the funders are coming in and saying, we have to have all the sectors at the table or some subset of the sectors at the table. We have to start facilitating that. So we will see various levels of kinds of responses, people staying within their sector, people actually collaborating across sectors, and it will be driven by the people who've got the money who can make that happen. Thank you very much. I think the points made by the last question, I think, are critical to all of this. And let's say, my experience both within government as a senior bureaucrat in Environment Canada, my experience in academia and in international research programs is that, unfortunately, we tend to do things in silos, and that is one of the biggest problems we have. We have, largely speaking, done a biodiversity conservation strategy by protecting spaces, preserving a space on the assumption that that preserves the species that are in it, without recognizing that the climate will then move, eventually wish to move that species somewhere else. I used to be involved in acid rain back earlier in my life, and the strategies we took to reduce acid rain emissions was to put scrubbers on coal-fired power plants, which resulted in more CO2 emissions per unit of kilowatt energy provided to the public. I think we somehow need to, as the last speaker was, let's say, basically proposing, is find ways to integrate across the silos of governance and governments. In Canada, which I know mostly about, we have a federal, provincial, municipal array of responsibilities, and I think there is need for let's say, bringing this together by having leadership, and it goes beyond the funding agencies. I think this is an issue of governance which governments need to, and maybe NAFTA's CEC can play a role in this, in bringing this together so that we don't deal with our environmental issues one by one, the same way as we shouldn't be dealing with our economic issues one by one, and we need to, in fact, integrate the two. Thank you. I don't have any answers. I'm just proposing directions. But I think it is incremental, and I think we have gone a long way from the 70s and the 80s that we are incrementally moving towards integration, but I think we need an acceleration of that movement in that direction. Thank you. Bueno, solo pues, para insistir en que efectivamente el trabajo multidisciplinario se ha incrementado enormemente alrededor del problema de cambio climático. Como nunca veo, por lo menos en el caso de México, especialistas de diversas disciplinas tratando de resolver en esa manera un problema, ¿no? Incluso la aproximación entre lo que a veces llamamos ciencias sociales y ciencias naturales se comienza a dar como nunca antes, creo que de una forma productiva. En cuanto a la parte de la degradación del suelo, el cambio de suelo, bueno, el ejemplo que les mostré de la cuenca donde ocurrieron las inundaciones es un ejemplo de degradación terrible. Es un caso en el que al deforestar la razón de lo que infiltra contra lo que escurre cambia, más agua escurre y por lo tanto aumenta el nivel del peligro, pero si nos pidieran pensar en conjunto en los problemas cambio climático global, cambio de uso de suelo,
Los dos tienen que ser considerados a la hora de generar escenarios cuando se trata de proyectar al 2020, al 2030, porque los impactos que localmente pueden tener esos cambios de uso de suelo en el clima en la primera fase, en este periodo al cual nos estamos planteando escenarios, puede ser de magnitud equivalente. El crecimiento desordenado de actividad de la parte urbana, principalmente de la parte agrícola, ha tenido repercusiones incluso en la parte del clima local. Quizá uno de los mayores ejemplos de esas alteraciones es la propia Ciudad de México, que ha alterado su clima como si fuera un primer experimento de cambio climático en gran escala, pero en una región muy limitada. Antes de pasar a un receso de 12 minutos, quisiera preguntarle a mis colegas del CCPC si tienen algún comentario que hacer. Hay una pregunta hasta atrás, una última. Gracias. Rápida nada más. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Canales, vengo de Naucalpan, Estado de México. Bueno, aquí en la mesa se ha discutido ampliamente este tipo de soluciones para detener o mermar el cambio climático. Yo creo que también nos ha abundado mucho en un cambio de forma de vida. Creo que es importante, creo que es necesario que hagamos este tipo de reflexión, ya que realmente el petróleo, bueno, viene siendo una causa y además está por extinguirse según los científicos. Y bueno, se habla de las energías limpias, de las energías alternativas, se habla del etanol. A mí personalmente me preocupa porque se habla de un principio de vida cuando realmente tampoco es renovable. El etanol que usa elementos orgánicos, precisamente escuchando que ya en México se produce caña, se produce maíz para la producción del etanol, y precisamente estamos pasando en México una época en que hay escasez de granos. Entonces aquí el punto es qué tanto a costa de generar una energía limpia también se genera una situación de hambre, ¿verdad?, mundialmente hablando. Entonces esto nos lleva a la reflexión: ¿qué tanto existen estas energías limpias? ¿Qué tan reales son? Que van a sustituir los hidrocarburos. No deberíamos de centrarnos mucho más en pensar en cambiar nuestro estilo de vida. Creo que eso es lo más importante en la mesa. No lo he escuchado tanto como quisiera. Ojalá pudiéramos hacer una conciencia más grande en cuanto al consumismo excesivo que estamos teniendo, producto de nuestro capitalismo, ¿no? Y obviamente la prevención. Creo que son varios aspectos que se pueden hacer para atender el cambio climático, obviamente. La prevención, cuidar nuestros bosques, dejar de contaminar nuestros ríos. Es muy triste ver ríos y ríos contaminados. Gracias. Muy bien, pues yo creo que agradeceremos a nuestros ponentes sus brillantes exposiciones.